José María Martín Olaya, profesor de la Universidad de Sevilla, profesor de física y uno de los expertos que mantiene un seguimiento muy constante de esas cifras de mortalidad. Buenas tardes. Buenas tardes. No, ¿está pasando? ¿Esto está pasando? ¿Hay un incremento tan significativo de la mortalidad? Bueno, ha habido un incremento bastante notable de la mortalidad, coincidente con la ola de calor bastante extensa que hemos vivido pues, en toda España y en gran parte de Europa, coincidiendo con ese fenómeno meteorológico, pues se ha observado una desviación de la mortalidad bastante acusada. Antes, desde marzo, yo por lo menos vengo observando que la mortalidad de este año 2022 es un poquito diferente de la mortalidad del año 2021 y es un poquito diferente del comportamiento general de la mortalidad, que a partir de la primavera, a partir de que llega marzo, empieza a decaer, digamos, acusadamente, buscando un mínimo hacia los meses del verano, y este año a partir de marzo pues ha quedado como un valor así como sostenido, ¿no? Como si no descendiera el número de muertos semanales en España, ¿no? Y eso después se ha unido ya en el mes de julio pues el impacto de esta ola de calor, ¿no? Hay que tener en cuenta que normalmente no asociamos olas de calor con incrementos agudos de mortalidad. No los asociamos porque en verano, bueno, hace calor y estamos acostumbrados a hacer calor, pero en tanto que no se sobrepasen unos ciertos niveles de temperatura y unos ciertos niveles de exposición, pues esa incidencia en la mortalidad, pues bueno, las típicas ondas que aparecen, unas veces hay más, otras veces menos, pero no aparece un pico tan agudo como el que ha aparecido este año, y eso quizá ha llevado a muchas personas a pensar de que es algo completamente anormal y completamente nunca visto, ¿no? Sin embargo, decía, en el año 2003 hubo también una ola de calor bastante extensa, bastante parecida meteorológicamente a la de este año. Habrá que todavía afinar alguna serie de números y ver cómo de comparable han sido esos dos veranos, pero el verano del 2003 fue muy parecido a este verano del 2022, y en el verano del 2003 hubo también un exceso de mortalidad asociado a esa ola de calor, también bastante considerable, y todavía queda por determinar si va a ser un poco mayor o un poco menor que el de este año, pero van a ser bastante comparables. Sin embargo, profesor Martín Olaya, usted, en fin, asocia sobre todo esa mortalidad a la ola de calor. Hemos leído a algún experto también, a otros expertos este fin de semana, hablar de que la mortalidad por la ola de calor podría haber sido de entre 5.500 y 6.000 muertes. Eso sería un porcentaje limitado de ese incremento de la mortalidad. Sí, es cierto. Yo estoy comentando un poco, haciendo un análisis bastante inicial, bastante, entre comillas, ciego, en el sentido de que nadie sabe ahora mismo cuáles son las causas de muerte de esas personas además que han fallecido, y no lo sabe nadie porque eso requiere un tiempo. Es decir, hasta diciembre del año 2023 el INE no publicará las causas de muertes de los fallecimientos que han ocurrido a lo largo del año 2022, y hasta esa fecha uno lo que tiene son modelos, uno lo que tiene son hipótesis sobre cómo se ha podido comportar la mortalidad y a qué se puede atribuir el exceso de mortalidad, ¿no? Hay un indicador del monitor de mortalidad que indica cuáles son las muertes atribuidas al calor que hace el propio monitor de mortalidad, el propio Instituto de Salud Carlos III. Pero es una estimación que está basada, por supuesto, en un modelo razonable, es una estimación que históricamente ajusta bastante bien las fechas, es decir, coincide perfectamente bien cuando hay un fenómeno meteorológico y cuando hay una previsión de exceso de muerte atribuibles al calor, pero no es del todo correcto a la hora de atribuir la magnitud del cambio. Y en el año 2003, esa atribución que hacía el Instituto de Salud Carlos III de muertes atribuibles al calor y las que después realmente se observan en la realidad, pues fueron también diferentes, ¿no? Entonces a mí no me preocupa que ahora mismo se puedan establecer ese tipo de discusiones, ese tipo de métricas, porque, quiero decir, corresponden al hecho de que ahora mismo estamos en un estado inicial del estudio de esta fenomenología de la que ha ocurrido en el año 2022, ¿no? Bueno, pues tendremos que esperar, por tanto, a que la investigación posterior nos desvele las causas. Lo cierto es que si
un 20% aproximadamente, 1 de cada 5 se debe al calor. Hay que pensar que casi todo lo demás es COVID o nos podemos encontrar una sorpresa. No, a ver, verá, nos podemos encontrar una sorpresa. Yo digo que ahora mismo en ese aspecto uno siempre habla sobre hipótesis. Yo lo que digo es que en el año 2003 uno también podía hacer ese cálculo y decir, bueno, 1 de cada 5 personas de ese exceso son muertes atribuibles por el calor. Y el resto, ¿qué es? ¿COVID? Pues evidentemente en el año 2003 no había COVID. Y sí había ese tipo de diferencia también entre lo que se atribuía por modelos al exceso de calor y lo que después resultó en realidad. Hay que tener en cuenta, yo estoy dentro de una iniciativa que trata de estudiar esto, una iniciativa Prometeo del Ayuntamiento de Sevilla, también del Instituto de Salud Carlos III y del Atlantic Council, una iniciativa también americana, que no sabemos asociar correctamente o con todo detalle mortalidad con efectos de calor o con efectos de temperatura. Ahora mismo en Europa tenemos esas dos grandes referencias, la ola de calor del año 2003 y ahora la ola de calor del año 2022, que son dos olas de calor masivas, ¿no? Y ya tendríamos, digamos, 2 años con los que comparar y con los que tratar de analizar por qué se producen este tipo de efectos en la mortalidad asociados a este tipo de exposiciones masivas a días continuados con mucho calor, con temperaturas muy altas, con temperaturas mínimas muy altas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso está todavía por escribir, ¿no? Y mientras tanto sí, podemos hacer un poco especulaciones sobre cuál puede ser el origen de ese pico, de esa anomalía, ¿no? Profesor, en este dato que es el que más llama la atención, de España triplica a Europa en muerte, en ese dato concreto, ¿puede tener algo que ver la mayor expectativa de vida en España? Sí, puede tener en el sentido de que la población en España está más... Bueno, ya ahora mismo no lo sé exactamente, pero debe ser de las poblaciones más envejecidas de Europa. Y en general, cuando hablamos de este tipo de fenómenos, son fenómenos que yo hablo de mortalidad natural en el sentido de que afectan sobre todo a personas mayores, mucho más que a personas menos mayores y mucho más que a personas menos mayores, ¿no? Es una cosa que va progresivamente con la edad. Y entonces es cierto, por ejemplo, si uno compara la situación en el año 2003 con la situación del año 2022, ahora uno tiene una población bastante más envejecida en España ahora que la que había en 2003. Entonces eso en general debe proporcionar una magnitud más alta, ¿no? Respecto del problema con la comparación con Europa, yo no he seguido la comparación con Europa, yo he analizado solo los valores de España, pero claro, hay que tener en cuenta que claro, la magnitud del fenómeno meteorológico no es la misma en un sitio y en otro. Y tendemos a pensar, dice, bueno, nosotros estamos bien preparados para el calor, en Andalucía estamos bien preparados para el calor, pero en el año 2003 hubo un exceso de mortalidad también cuando hubo esa ola de calor, y en el año 2022 hay un exceso de mortalidad también cuando hubo ese exceso de calor. Entonces no podemos decir, como estamos acostumbrados, nos vamos a, entre comillas, librar del asunto. Como tenemos aire acondicionado en las casas, va a haber, es posible que haya menos efecto de mortalidad, pero que de una forma o de otra va a haber un impacto, y probablemente ese impacto va a ser mayor en España, va a ser mayor en Portugal, va a ser mayor en Italia, va a ser mayor en Grecia, que son países que pueden sufrir con mayor intensidad este tipo de fenómenos que en países que están más al norte. José María Martín Olaya, le agradecemos como siempre que nos acompañe aquí en Mesa de Análisis y nos ayuda a entender mejor, aunque en este caso habrá que esperar para entender realmente bien estos datos que usted va registrando día a día en sus redes sociales. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias a ustedes.